días. Quería empezar primero con un agradecimiento a los que habéis tenido la amabilidad de venir a esta sesión y con algunos disclaimers. El primero de ellos es que yo llevo toda la mañana escuchando las presentaciones muy interesantes del resto de ponentes y en general encuentro mucha seguridad, muchas certezas y en mi caso en general casi todo son dudas sobre lo que tengo que contar. Así que si en alguna de las cosas que digo no estáis de acuerdo, probablemente tendréis razón. El segundo disclaimer es sobre el ámbito de la conversación que me propongo tener hoy con vosotros. El mundo del software y de la tecnología es tan amplio que yo no me atrevo a hablar de forma general. Mi ámbito de experiencia, si es alguno, tiene que ver con el software de gestión, que es un tipo de software muy específico, ¿no? Y no abarca, por tanto, al resto de categorías, disciplinas, etc. Y en mi todavía corta experiencia, yo llevo algo más de 20 años en este negocio, primero trabajando para una consultora como Andersen Consulting en su momento y desde hace 15 años, no, desde hace 10 con nuestra propia empresa, es una empresa mucho más pequeña, orientada a otro tipo de trabajo. Ahora dentro de nuestra empresa tenemos distintos tipos de proyectos, algunos tienen que ver con proyectos de servicio al cliente, otros tienen que ver con proyectos de desarrollo de producto y la naturaleza de ambos mundos es completamente diferente y las reglas que aplican también son distintas. Y yo creo que eso tiene que ver también con lo que vamos a hablar o con el tono que le quiero dar a la charla de hoy. Sin mucho más preámbulo, de lo que pretendo hablaros hoy tiene que ver con la automatización de pruebas en primer término. Términos en unos conceptos relativamente sencillos e introductorios, no nos vamos a meter en grandes profundidades técnicas sobre cómo automatizar pruebas, pero sí en algunos conceptos y eventualmente algunas sugerencias de por dónde atacarlo si todavía no hemos empezado a hacerlo. Y hablaremos también dentro de la automatización de pruebas o de las pruebas en general de qué importancia tienen los datos para un buen proceso de pruebas. Y por último, si es posible, le dedicaremos algunos minutos a hablar de la nueva normativa GDPR y qué obligaciones o qué restricciones nos impone al uso de datos reales en nuestros procesos de pruebas de software. Hemos escuchado durante toda la mañana, y yo creo que es un tema recurrente, que estamos cada vez en un mundo que requiere entregas más rápidas de software, para prestar servicios y productos cada vez más cercanos al cliente y en unos ciclos cada vez más cortos. Eso, digamos que sirve para casi todos los casos y el problema para hacerlo es que en general tenemos tiempos cortos o procesos manuales o generalmente recursos escasos o habilidades insuficientes incluso. En algunas de las presentaciones que se suelen ver sobre nuevas metodologías o nuevas formas de desarrollar, yo a veces tengo la sensación de que no tienen demasiado en cuenta las restricciones del mundo real, donde existe un cliente que tiene sus propios objetivos y sus propias necesidades y que no todo lo podemos controlar de cara a organizar el proceso de desarrollo de software como nos gustaría. Pero lo cierto es que sea como sea con metodologías tradicionales o sea con metodologías más modernas, lo cierto es que estamos sometidos a este tipo de tensiones. ¿Qué problemas tenemos en general con las pruebas manuales o cuando tratamos de explicar por qué necesitamos automatización de pruebas? ¿Qué es lo que decimos de las pruebas manuales? En general, que no son capaces de seguir el ritmo del desarrollo, que desarrollamos demasiado rápido o mucho más rápido de lo que somos capaces de probar y por tanto no vamos a ser capaces de entregar con suficiente calidad. A veces que esas pruebas son demasiado complejas para que un ser humano las pueda abordar y otras veces simplemente que la frecuencia con la que nos proponen que entreguemos software en producción, como estábamos viendo en las sesiones anteriores, es demasiado alta como para que nos dé tiempo a ejecutar todas las pruebas que nos gustaría ejecutar. Pero por otro lado, en algún momento hemos escuchado también que quizá es que habría que permitir que las entregas se ajustaran más a la naturaleza del desarrollo de software y no a las exigencias de un gerente o de un cliente insensato que pide cosas en unos tiempos y en unos plazos que no se pueden dar. Así que, dependiendo de qué solución queramos darlo, tendremos que avanzar hacia la automatización o quizá lo que estamos haciendo con las pruebas manuales podría ser suficiente. Por centrarnos un poco en qué hablamos cuando hablamos de automatización de pruebas, y como definición para estas cosas suele haber muchísimas, yo he preferido apoyarme en una en concreto para que nos dé un marco de referencia, que es la de ISTQB. Cuando hablamos de actividades de automatización estamos hablando de una o varias de estos ámbitos de actuación. Controlar y preparar precondiciones
con el uso de herramientas adecuadas, ejecutar las pruebas de forma automática, desasistida si es posible, y comparar el resultado de la ejecución con el resultado esperado de la prueba. Yo diría que este último se olvida con más facilidad con respecto a los anteriores. Y en estos casos, cuando trabajamos con estas tareas, hay una recomendación que no siempre se cumple, como veremos un poquito más adelante, que es la separación del software, de las herramientas de pruebas del sistema bajo pruebas, del sistema que intentamos probar, por sus siglas en inglés, SUR. Si hablamos de automatización, tampoco tenemos un único nivel y, por tanto, tampoco tenemos una única manera de enfocarlo. Podemos hablar de distintos niveles de la automatización de pruebas y no es necesario recorrer este camino de manera secuencial. Podemos hablar de análisis de código estático, podemos hablar de automatización en las pruebas unitarias, podemos hablar de automatización en las pruebas funcionales o de otras de carácter más técnico, como pueden ser las de rendimiento en términos de concurrencia y volumen. No es este un camino de una única dirección, ni tampoco es obligatorio, en mi modesta opinión, seguir las etapas de una en una. De hecho, lo que yo creo que tiene sentido es en cada caso analizar cuál es nuestra situación, de dónde partimos y sobre todo cuáles son nuestros objetivos, qué queremos conseguir con la automatización. Y para ponernos también en contexto con respecto a en qué punto nos encontramos, traigo algunos datos de un informe que se publicó este año de Capgemini, en el que, para que os situéis, por término medio, con respecto al total, solo el 29% de las tareas posibles están automatizadas. Ese es el nivel medio que encontramos en los proyectos de desarrollo. Hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, y es que aquella gente que hace automatización del año 16 al año 17 bajó casi 30 puntos en lo que considera realización de los beneficios: mejor cobertura, mayor velocidad, mayor precisión o detección de bugs. No da una interpretación del resultado, pero la mía creo que tiene que ver con un asentamiento de las prácticas de automatización. Me da la sensación de que a medida que va pasando el tiempo y se van consolidando las prácticas de automatización, las expectativas se van situando más en lo real, la gente va aceptando mejor que no es una bala de plata que nos va a resolver todos los problemas, y entonces empezamos a poner en su verdadera medida qué es lo que puede darnos, ¿no? Me parece que éramos demasiado optimistas. Y cuando se habla de qué dificultades se encuentran los equipos a la hora de automatizar pruebas, las más citadas son no tenemos herramientas. Yo esta la pongo en duda, me parece una salida relativamente fácil, ¿no?, para no tener que hacer según qué cosas. La segunda tiene que ver con la disponibilidad de datos y entornos, es decir, sí, hay que automatizar, pero ahora ya tenemos un montón de canales, tenemos un montón de versiones en paralelo, tenemos un montón de sistemas y no disponemos de infraestructura adecuada para poder desplegarlo. Y curiosamente citan uno de los que es mi tema, que es el asunto de los datos. Automatizar la ejecución de la prueba es una cosa, pero disponer de los datos iniciales para poder ejecutarla en buenas condiciones es otra muy distinta. Y este resulta ser uno de los puntos débiles de la automatización, sea cual sea el enfoque. Y la última es la funcionalidad cambia demasiado. Y esto también me parece que en realidad va un poco a contracorriente con respecto al discurso, y en cambio yo estoy de acuerdo con ello. Desde mi punto de vista, y os adelanto ya una conclusión desde mi experiencia, frente a algunas recomendaciones que dicen que se podría empezar por automatizar antes de empezar a desarrollar, desde mi punto de vista eso no tiene demasiado sentido. Y una de las razones es esta: la funcionalidad cambia demasiado. Luego os daré alguna más. Bueno, este es el problema de utilizar mi propio ordenador, que no he desactivado las notificaciones. Cuando hablamos de empezar a automatizar, la experiencia nos dice que nos vamos a encontrar con una serie de problemas. Como decía antes, desde mi punto de vista la automatización no es una solución mágica, no nos va a resolver todos los problemas y no es un camino desde luego sencillo, es un camino relativamente complicado. Si vamos a lo que son los enfoques más convencionales o más extendidos de pruebas automatizadas desde el lado o bien de la prueba unitaria o bien de la prueba GUI, tenemos las pruebas programadas, ese código en el fondo que desarrollamos para probar a su vez código, y tiene los problemas que nos podemos imaginar. Desde el momento en que desarrollamos código para probar código, estamos introduciendo un nuevo nivel de complejidad, estamos alejando las pruebas de gente que no tenga los conocimientos técnicos adecuados, y la mantenibilidad de ese código se convierte en sí mismo en un problema.
quién prueba el probador o cómo aseguramos que ese código está en condiciones. Nos requiere unos recursos que no son en absoluto despreciables. Y cuando hablamos de pruebas grabadas, las típicas herramientas que son capaces de, a través de la navegación por la interfaz gráfica, reproducir el comportamiento del usuario, tenemos unos problemas. Uno de ellos es que probamos muy tarde, necesitamos la estabilidad de la capa gráfica para probar. Los scripts que se generan de manera automática son difíciles de mantener y sufren tantos ajustes que de lo grabado queda poco, y en realidad tenemos ahí otro problema de mantenimiento. Hay algo que yo creo que ni siquiera es de ahora, que viene de siempre, y es que cuando trabajamos con este enfoque probamos la aplicación, no las especificaciones, es decir, probamos lo que el probador ha entendido que tiene que desarrollar y no exactamente lo que el usuario, el negocio necesita para su propio trabajo, ¿no? Así que son algunos problemas, no son obstáculos insalvables, pero desde luego hay que tenerlos en cuenta cuando uno se mete por un camino de estos. Cabe preguntarse entonces cuál será el retorno de la inversión de la automatización. Es decir, si antes creo que he oído en algún momento que hay que automatizar. Bueno, yo creo que automatizar es una decisión y no una obligación, y por tanto hay que ver si compensa. Hay que ver si compensa en términos de la inversión de esfuerzo y dinero que hay que hacer para ello, y el problema para tener esto claro es que en general no sabemos de dónde partimos. No sabemos qué problemas nos causa el hecho de no tener un proceso de pruebas adecuado o tener una calidad baja. No sabemos cuánto nos cuesta resolver una incidencia en producción frente a haberla encontrado antes, y tampoco sabemos cuánto cuesta la interrupción del servicio que hace que un sistema se caiga. En general, las empresas no tienen información sobre ese proceso y, por tanto, pensar en sustituirlo por otro no es sencillo. En cambio, en el momento de plantearnos si queremos entrar por un camino de automatización, los costes de esa automatización son relativamente más sencillos de estimar. Uno puede mirar el coste de las herramientas, puede pedir una estimación del coste del proyecto en términos de servicios para empezar, y digamos que se puede hacer una idea más razonable de lo que le va a costar. Así que muchas veces nos encontramos en este dilema de no lo pongo en marcha porque no sé si me compensa o no. ¿Qué podemos hacer? Desde mi punto de vista es mejor una aproximación que nada en absoluto. Una posibilidad es empezar a recopilar alguna información del proceso actual. Eso nos va a permitir tomar la decisión con un poquito más de información. Sabremos qué clase de problemas queremos resolver. Incluso una de las salidas posibles de esta evaluación podría ser que no necesito automatizar y que con las pruebas manuales es suficiente. La segunda sería una evaluación de las herramientas y tecnologías más adecuadas. Creo que a veces nos olvidamos que no todas las herramientas ni todas las metodologías son adecuadas para aquello que yo tengo en casa, para la tecnología y las personas que tengo en casa. Y en ese sentido, como ya he adelantado, que en mi opinión no es una buena idea empezar a automatizar al inicio del proyecto, lo que yo empezaría a automatizar es código que ya es más estable y, por tanto, código que ya tiene sus características técnicas, funcionales y arquitectónicas, y por tanto no todas las herramientas le van a servir, independientemente de lo que nos digan el mercado o los consultores que es lo mejor del momento. Y por último, yo creo que habría que hacer un piloto. Antes de meterse demasiado a fondo en la automatización, habría que hacer un piloto. Por tanto, como primera conclusión, la automatización desde mi punto de vista no es una obligación, no es algo que debemos hacer porque sí, no es algo que debemos hacer porque están haciendo los demás. Tendríamos que examinar cuáles son los objetivos de nuestro proceso de pruebas y tendríamos que ver si los estamos incumpliendo. Incluso deberíamos ver si la manera más sencilla de conseguir unos objetivos que no estamos cumpliendo es la automatización. Podría ser aumentar el número de programadores, podría ser aumentar los plazos de entrega. No lo sé si tiene esto sentido en vuestro caso. Lo que sí sé es que, o lo que sí tengo claro, es que la automatización per se no es un valor en sí mismo. Tiene que responder a una utilidad. Probar más no es un valor en sí mismo. Probar lo suficiente y lo justo, ni más ni menos. Si hemos hecho este análisis y nos decidimos a empezar la automatización, ¿por dónde empezamos? Hay múltiples opciones, como os he mencionado antes. Yo aquí os sugiero cuáles serían los puntos por los que yo comenzaría si tuviera que tomar la decisión. Primero me revisaría el plan de pruebas. Primero me aseguraría de que el proceso que quiero automatizar tiene sentido, que las pruebas que estoy haciendo tienen sentido. Eso, como en casi todo en la vida, automatizar un mal proceso es una mala idea. Así que primero dedicémosle tiempo a ver qué estamos haciendo. Incluso
simplemente de esa revisión encontraremos algunas mejoras. Segundo, hay algunas automatizaciones que no tienen que ver exactamente con meter software que nos haga algunas tareas de forma automática. Podría tener que ver con la sistematización, por ejemplo, de la definición de los casos de prueba. Incluso si elegimos bien, algunas metodologías o herramientas soft, me refiero que no requieren instalación, son un primer paso de la automatización que nos da beneficios de forma inmediata. Estoy pensando en lenguajes de definición de pruebas más estandarizados que nos permiten compartir ese trabajo con las unidades de negocio y no solo con los responsables de negocio y no solo con los equipos técnicos. Segundo, miremos qué arquitectura tenemos en casa, qué tecnología tenemos. Nosotros en particular llevamos mucho tiempo defendiendo que para aquello que hagamos nuevo en términos de arquitectura y aplicaciones deberíamos pensar en las pruebas. Es decir, independientemente de que ya hayamos automatizado, las arquitecturas deberían dejarse probar, las aplicaciones deberían colaborar en las pruebas y esa es una tarea de desarrollo. Ahora mismo a nadie se le ocurriría, para ver cómo está el motor del coche, desmontar, yo qué sé, la culata y examinar los cilindros, ¿no? Alguien llega, enchufa un ordenador maravilloso y enseguida recibe un testeo de cómo está la situación por dentro. En general las aplicaciones y el software que tenemos no está preparado para eso y lo que es peor, cuando hablamos con responsables de desarrollo y les explicamos la necesidad de modificar algunas de las decisiones tomadas o algunas de las arquitecturas para facilitar los procesos de prueba, en general se asustan. Yo creo que es una buena práctica considerar esto y en cualquier caso ser consciente de qué arquitecturas tenemos antes de empezar a automatizar. En tercer lugar, ¿por dónde empezar? ¿Por las pruebas unitarias de lo nuevo que estamos desarrollando? Yo no lo haría. Yo empezaría por la regresión. Yo creo que las pruebas de regresión cumplen con la mayor parte de las características para que nos haga fácil un primer paso en la automatización. Parto de la idea de que no somos expertos en automatización y no hemos automatizado las pruebas de 18 sistemas, sino que estamos empezando. Yo no quisiera lidiar a la vez con la indefinición, la inseguridad y el aprendizaje de la automatización de la prueba y además con el del aplicativo. Así que las pruebas de regresión en general corresponden a software razonablemente estable, que no va a cambiar y por tanto la prueba va a ser razonablemente también estable, y por otro lado son repetitivas, es decir, nos van a dar un retorno de la inversión, porque al final en esto de las pruebas, como en producir tornillos, para hacer un tornillo me lo hago a mano, es la repetición lo que me devuelve el retorno de la inversión de la automatización, así que mejor en pruebas de regresión sobre software que todavía le queda vida. Y aquí enlazo en por qué no creo demasiado en la automatización desde el principio. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, aplicaciones móviles que tienen menos de 6 meses de vida. No tengo muy claro que la inversión en automatización de una aplicación de ciclo de vida corto devuelva el esfuerzo retornado. Así que yo soy más partidario de automatizar en esa zona central del ciclo de vida de las aplicaciones cuando ya hemos superado la velocidad de salida, tenemos cierta garantía de que la aplicación va a continuar y no estamos cerca de su fecha de decomisión, porque tampoco tendría demasiado sentido. Si hay que elegir, y por las mismas razones que antes, yo atacaría primero la automatización en la capa servidora a través de servicios mejor que la capa GUI. La capa GUI tiende a ser más inestable y aunque he dicho que empezaría por las pruebas de regresión, la idea es extender la automatización una vez que ya se convierte en una herramienta conocida dentro del grupo a otras fases del desarrollo. Y en ese sentido, si esperamos a probar la capa GUI, tardaremos mucho en hacerlo. En general, en las aplicaciones sabemos pronto lo que queremos hacer, lo que implementa el servidor, y tardamos más en saber cómo lo queremos hacer en el diseño. Así que, si no puedo hacer las dos cosas, o si tengo que tirar por un lado primero, yo tiraría por el lado más estable, que son las del servidor. Seguramente menos atractivas, pero yo diría que más agradecidas en el medio plazo. ¿Y cómo incorporaríamos la nueva funcionalidad? Pues yo sugeriría lo que decía antes, no meter directamente software de automatización, no invertir en eso, sino invertir en la primera tarea. Yo diría que en la sistematización de la descripción de las pruebas, en alguna metodología o lenguaje que me permita compartir el trabajo de definir la prueba con los responsables del negocio. Y también la validación de la entrega, por supuesto. Una última recomendación tendría que ser, desde mi punto de vista, completar el ciclo. Yo aquí lo he llamado integración continua, soy consciente de que seguramente se queda corto desde la perspectiva de nueva filosofía, de la entrega directamente en producción, etcétera, pero lo que me importa es la idea. Entre la posibilidad de automatizar
mucho en horizontal para luego continuar avanzando, o automatizar algunas pruebas y convertirlas en completamente desasistidas, que quiere decir cuando se genera una nueva versión o se corta el último commit en el control de versiones, soy capaz de, en mi sistema de integración continua, producir una nueva versión y someterlo a pruebas y, por tanto, y luego el resultado de esas pruebas generar un informe que nos devuelva análisis de la situación. Soy partidario de este segundo enfoque, es decir, avanzar el camino completo aunque sea con pocas pruebas. Nos va a dar, por un lado, nos va a liberar de un trabajo concreto completo, es decir, habrá un pequeño porcentaje de pruebas que afortunadamente no tendremos que dedicarle más tiempo a mano. Y por otro lado, nos va a permitir saber si somos capaces de completar el ciclo. Nos podemos encontrar que hacemos bien la primera etapa de la automatización y no somos capaces de dar la segunda y tercer paso, y entonces no merece la pena haber completado la primera en horizontal. Así que esa sería para mí la última recomendación de por dónde empezar. Y en todo esto llegamos al tema de los datos de prueba. Y aquí yo diría que los datos de prueba es un problema general, da igual que las pruebas sean a mano o a máquina, da igual que las pruebas sean unitarias, que sean de aceptación de usuario, que sean en el entorno de formación, da lo mismo. Al final, para probar aplicaciones de gestión, necesitamos datos de entrada y necesitamos una definición correcta de los resultados esperados y del resultado de la ejecución de la prueba. Y últimamente aparecen nuevas disciplinas, yo creo que muy apoyadas en la aparición de nueva tecnología, porque la idea de gestionar datos de prueba no es de ahora, ha sido siempre. Yo recuerdo en mis tiempos de comenzar en el desarrollo, donde encontrar un cliente que cumpliese las condiciones necesarias para las pruebas era un tesoro, y ya gestionábamos eso, entre otras cosas no diciéndoselo a los demás programadores para que no nos machacaran los datos de prueba. Así que esta idea de la gestión de los datos de prueba es vieja. Lo que lo hace ahora tan potente es que empezamos a tener tecnología que nos permite ponerla en práctica de una manera más completa y más potente. La gestión de datos de prueba, en el tiempo que llevamos hablando de ello, nos encontramos en general que la primera reacción de los equipos que no lo están utilizando tiene que ver con algo como es que esto sería estupendo cuando tuviera una metodología de gestión de pruebas muy potente o cuando haya completado una automatización de casos de prueba. En realidad, desde nuestro punto de vista, esto no es así. Se puede hacer gestión de datos de prueba independientemente del nivel de madurez del proceso de pruebas, y se puede hacer gestión de datos de prueba con ventaja independientemente del tamaño del proyecto. Para disponer de unos buenos datos de prueba necesitamos lo que llamamos las 4 Cs de los datos de prueba. Los datos deben ser completos, representar la totalidad de la información que necesitamos para hacer un caso de prueba. Yo diría que hay una situación peor que la de un caso de prueba que falla, y es la de ese caso de prueba que pasa porque las condiciones no eran las adecuadas en el entorno de pruebas, porque luego en el entorno de producción va a cantar la verdad. Así que necesitamos que los datos sean esos. Necesitamos que los datos sean coherentes, es decir, si nos ponemos a crear datos de prueba por cualquier medio, por el que sea, necesitamos que mantengan la integridad referencial y que mantengan la integridad y la completitud de la información. Necesitamos que además los datos sean confiables, es decir, que respeten las políticas de seguridad. De eso hablaremos un poquito más adelante con GDPR, pero en el fondo eso nos afecta ya. Ya tenemos aquí la LOPD. Es decir, que no es evidente que nuestros equipos de pruebas, nuestros equipos de desarrollo puedan estar accediendo al teléfono, el DNI o el nombre de nuestros clientes de nuestra base de datos de producción. Ni siquiera, como he escuchado algunas veces, con la justificación de es que es gente de la casa. No, da igual, no es gente de la casa. No tienen por qué acceder a esos datos personales. La existencia de estos problemas a la hora de conseguir unos datos adecuados, y no solo unos datos, sino también la funcionalidad, hace que en general le exijamos demasiado a los probadores. Yo creo que a los testers les exigimos demasiado. Les exigimos que conozcan la funcionalidad que tienen que probar. Les exigimos que conozcan los datos que necesitan crear, y probablemente los que necesitan para ejecutar una prueba ni siquiera viven en el contexto de la prueba que tienen que hacer, tienen que crearlos en otros puntos del aplicativo. Y luego les exigimos que comprueben el resultado, y a veces no es evidente, no es solo lo que se ve en pantalla, no es solo lo que una comprobación GUI puede hacer, a veces tienen que acudir a la base de datos para asegurarse que todo ha ido bien. Es verdad que hemos oído que los equipos que se acabaron la separación de fronteras en las actividades, etcétera, pero yo es que creo que aquí fuimos demasiado lejos, aquí le estamos pidiendo demasiado.
¿Qué es lo que estamos proponiendo ahora? Lo que estamos proponiendo es que en lugar de que haya una sola persona con unos superpoderes que le permite hacer todas estas cosas, que lo mismo maneja una interfaz para hacer una prueba, que te maneja un SQL para comprobar correctamente el resultado, estamos pensando en que debe haber un arquitecto de datos, alguien que tenga sí esos conocimientos y que sea capaz de servirlos para el caso de prueba, no para el probador, para el caso de prueba y no para el probador, y luego probadores que se centren en su tarea. ¿Qué nos ocurre en los equipos convencionales de pruebas? No ya en los ágiles, en los convencionales. Pues que cuando a un probador que va retrasado le propones ayuda, generalmente te dice, mira, tardo más en explicártelo que en hacerlo yo mismo. Y es porque su tarea es excesivamente complicada. Así que probablemente separándola y capturando el conocimiento del arquitecto de datos en algún punto intermedio, vinculándolo al caso de prueba y no al conocimiento que tiene en la cabeza la persona, podríamos mejorar esa situación. Y por último, ya terminando, quería comentar el tema de GDPR. Supongo que lo conocéis, pero la legislación a nivel de protección de datos, las legislaciones nacionales se integra en la nueva normativa europea GDPR, se aprobó en mayo del año 16 y por estas cosas que yo como no soy abogado no acabo de entender bien, pero en realidad está en vigor, pero es de obligado cumplimiento en mayo del año que viene. No me voy a meter en el detalle de esto, pero esto tiene algunas implicaciones para las prácticas habituales de pruebas. Una de las prácticas habituales de pruebas consiste en tomar datos de producción y copiarlos en un entorno de desarrollo, en un entorno de pruebas, en un entorno de aceptación de usuario. ¿Por qué? Porque esa riqueza y complejidad de los datos de producción no es fácil de representar en los entornos aguas abajo. Yo creo que la aparición de TDM empezará a eliminar esta necesidad compulsiva de copiar datos de producción, o al menos eso creemos nosotros, pero en el entretanto esto se sigue haciendo. E incluso con gestión TDM hay casos donde seguiremos copiando datos de producción que ahora explicaré. En cualquier caso, GDPR no es que nos impida, es decir, no prohíbe hacer pruebas con datos de clientes. Lo que pasa es que los requisitos que hay que cumplir para poder hacer pruebas con datos de clientes son demasiado duros. Por ejemplo, y voy a citar nada más dos, el primero es que necesitamos consentimiento explícito del cliente para poder usar sus datos en ese proceso. Y no sirve un consentimiento genérico. No sirve un consentimiento genérico para usar los datos en cualquier cosa, no sirve para utilizarlos. El segundo problema es que, aunque tengamos ese consentimiento ese consentimiento específico, entonces los entornos donde copiemos tienen que cumplir las mismas políticas de seguridad que tenemos en el entorno real. Es decir, conseguimos la autorización para utilizarlo, pero no el permiso para desocuparnos de su seguridad. Así que, si por ejemplo tenemos que conservar 5 años quién ha accedido a ese dato en producción, tendremos que hacer lo mismo en el entorno de desarrollo, en el de pruebas, en el de la copia que se lleva un desarrollador para hacer su desarrollo local, etcétera, etcétera. Al final a mí me parece que es un proceso tan costoso, tan delicado y tan arriesgado que no merece la pena. Otra de las características de GDPR es que yo diría que de una manera simplificada pero razonablemente ajustada a la realidad, mientras que el EOPD te dice esto es lo que hay que hacer y si lo haces estás a salvo, pase lo que pase, con GDPR te da unos objetivos a cumplir, pero no te dice exactamente lo que tienes que hacer. Por tanto, es responsabilidad tuya poner las medidas. ¿Medidas de acuerdo a qué? De acuerdo a lo disponible en el mercado. Y en el mercado ya empezamos a tener soluciones que nos permiten resolver este problema con una anonimización, disociación, enmascaramiento, data masking, en fin, hay un montón de términos que nos podrían servir. Otra consecuencia no menos importante es que las multas son más importantes, ahora pueden llegar a 20 millones de dólares o el 4% de la facturación, aquello que sea más alto, y que la responsabilidad es penal e individual. Ya no es una cosa de todos, como me he encontrado en alguna conversación en alguna empresa. Así que, ¿cuál es una de las soluciones? Bueno, yo diría que en el largo plazo TDM nos va a resolver esta necesidad de andar copiando datos. En el corto plazo, la disociación, una disociación correcta, es decir, que mantenga la apariencia de datos de realidad, que mantenga la integridad referencial y que nos dé información, porque si no conseguimos datos útiles para los probadores, se acabarán saltando la disociación y acabarán yendo otra vez a los datos reales. Así que tenemos que conseguir las dos cosas simultáneamente: proteger los datos confidenciales y a la vez proporcionar datos útiles a nuestros desarrolladores y probadores. Por último, los he ido adelantando, pero seguramente cuatro
4 sugerencias de la conversación de hoy. La primera, automatizar es una decisión, no una obligación, no importa mucho lo que nos digan desde fuera. Si hay que automatizar, mi recomendación es hacerlo progresivamente, y ahí os he dado 6 puntos en los que yo creo que se podría reflexionar si es un buen camino, y en cualquier caso mi sugerencia es completar el ciclo antes que cubrir etapas completas. La tercera sería incorporar una metodología TDM, y la cuarta, asegurarnos que estamos cumpliendo la normativa GDPR, porque en realidad ahora aún nos quedan unos meses, pero ya no son tantos. Muchas gracias, no sé si nos queda un minuto.